Una tarde más, la del miércoles, y para decirle adiós al mes de noviembre. Esto pasa demasiado rápido, me da la impresión. Bueno, hay cosas que contarles en este plató, fuera de él, como cada tarde hasta las 8 en punto. De urbanismo se está hablando últimamente, una exposición que todavía, en fin, pueden ver, visitar en el patio de luces de Diputación. Hablamos de ella, la visitamos, hicimos un previo, aquí estuvieron el comisario y la presidenta de la Asociación Amigos de la Alcazaba para hablar de esa exposición que se titula Rompiendo Barreras, 150 años de la planificación urbana de Almería. Digo que se sigue hablando de urbanismo porque mañana se inauguran unas jornadas muy interesantes, al igual que esta exposición, en la sede de la UNED, en la Plaza de la Administración Vieja, que tienen que ver con el patrimonio urbano almeriense. La han llamado, bajo el título, Imágenes documentadas sobre pérdidas, precisamente, de este patrimonio urbano almeriense. La Almería del siglo XIX, que experimentó un gran desarrollo generado por la minería y la uva, la transformación que sufrió la capital, sobre todo la capital, también la provincia, pero nos centramos en la capital almeriense. Quien coordina toda esta jornada de mañana, como digo, en la UNED, a partir de las 6 de la tarde, es Ginés Valera Escobar, es jurista, como profesional que es, pero una de sus aficiones me da la impresión que es esta. En su día hablamos con él de esa recopilación de fotos que iba haciendo poco a poco, contando con la participación de ustedes. No sé si alguien de ustedes le mandó a Ginés alguna foto, bueno, pues eso, para recuperar un poco cómo era la Almería de antaño. Bienvenido, buenas tardes, Ginés. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Así empezó la historia prácticamente, ¿no? Sí, el niño ha ido creciendo y ya está bien crecidito. ¿Con cuántas fotos te has llegado a hacer? ¿Cuántas Ahora mismo tengo unas 10.000, pero el tema es casi infinito. Bueno, infinito tampoco, pero... 10.000 fotos son un número considerable, ¿no? Además empecé con la colección de las fachadas antiguas, pero había tantos elementos a proteger que a partir de ahí inicié sus colecciones. Y esta jornada es precisamente un hijo de esa iniciativa. No es tu campo de trabajo, como acabo de comentar, que eres jurista, pero es algo que siempre te llamó la atención, que te gusta, en el fondo. Claro, si es que en urbanismo está, digamos, la catalogación positiva de los elementos protegidos en el Plan General de Ordenación Urbanística, y la jornada sería la catalogación negativa, es decir, los edificios singulares nobiliarios que han ido desapareciendo por efecto del desarrollismo. Claro. O sea que la muestra va de eso. Esa exposición en la cual me refería, que seguramente has visto, la verdad que es muy chula, muy interesante. La fisonomía de Almería, pues era otra, evidentemente, siglos atrás, años atrás, ¿no? Pero en los años 60, 70, no sé si se enmarca la jornada de mañana en esta década, concretamente. Pues la verdad es que sin haberlo hecho a propósito, pero parece una continuidad, porque lo que es la exposición de los Amigos de la Alcazaba, Juan José Tonda, su reconstrucción virtual del paseo, con esos alzados tan buenos, digamos, llega a la Almería burguesa, a la Almería del 1950. O sea, si Almería tarda 10 siglos en ser lo que es, de 955, en que Abderramán III crea la ciudad de Almería, hasta 1950, y el desarrollismo se empieza a partir de los 60, es cuando se destruye, digamos, esa ciudad burguesa para construir los bloques unifamiliares y en eso se trata, digamos, la reflexión de la jornada. Cómo se destruye un patrimonio arquitectónico de vivienda burguesa, vivienda de casa obrera, de puerta y ventana, para hacer lo que es el casco histórico actual, que ha perdido su identidad histórica con esos bloques plurifamiliares tan impactantes, por llamarlo de alguna forma. Nos decía hace un momentito, en plan cachondeo, pero en el fondo dejando su huella, un amigo común que no vamos a nombrar, en fin, un poco así de cachondeo, que con todo respeto a los arquitectos, que hay muchos y muy buenos, pero que los arquitectos han hecho más daño a la ciudad de Almería que la Luftwaffe, aunque la Luftwaffe por suerte no pasó por aquí, pero en fin, es un símil, ¿no? En cierta manera, no sé hasta qué punto ha sido esto, ¿no? Porque el cambio fue radical. Leo por aquí, dice, en los años 60 y 70 la actividad urbanística se limitó a la sustitución, que no rehabilitación, de edificio antiguo por nuevo, desinficando, al pasar de 1, 2, 3 alturas, que es lo que había en aquella Almería de aquellos entonces, a esas torres de 8 o 10, ¿no? Eso es una auténtica aberración. Sí, así fue. De hecho, no había conciencia, no había ordenanza protectora. Ya lo dijo el alcalde Cuesta, Almería tiene que crecer hacia arriba. ¿Por qué? Porque era más fácil y más barato. Entonces, en vez de crecer hacia Levante, es decir, hacia la zona del Cabo de Gata, la Vega de acá, la Vega de allá, a partir de la Rambla, pues era más barato sustituir, demolía una vivienda antigua y edificaba un bloque plurifamiliar, con lo cual resultaba más barato que gestionar el suelo, obtener dotaciones, y eso hizo que se congestionara lo que era el casco histórico. Ya, pero aquí todo el mundo daba el visto bueno, por lo visto, ¿no? Quiero decir, nadie puso trabas. Bueno, más que, de hecho, la destrucción del patrimonio en la guerra, con los bombardeos famosos de Almería, que fue el bombardeo alemán del 37, el del Canarias, y luego alguno que otro ataque de la aviación nacional, no hicieron tanto daño a la devastación del patrimonio arquitectónico
más que el desarrollismo. O sea que, de hecho, era una falta de cultura, no había cultura proteccionista, no había normas protectoras, y eso hizo que las viviendas anteriores a 1900, pues prácticamente se pasara de un ceso de unas 10.000 en 1950 a 1980, que todavía estaba en pleno auge lo que es la demolición, a 2.000 viviendas. O sea, hubo una destrucción de casi 8.000 viviendas anteriores a 1900 en el plazo de 20-30 años. O sea, lo que fue el desarrollismo de Una barbaridad, sin lugar a dudas. Vemos algunas imágenes. Ahora te preguntaré por la jornada de mañana, de qué se va a hablar, aunque más o menos lo estamos contando, y las personas que van a intervenir. Por echar un vistazo, ¿no? Este es el cartel de esta jornada, imágenes documentadas sobre pérdidas en el patrimonio urbano almeriense. Y aquí tenemos la Almería de comienzo de siglo. De hecho, se puede ver todavía el lienzo de las murallas árabes. Eso es la zona de pescadería. Y se ve con una ciudad horizontal, homogénea, donde solo sobresalían lo que eran las torres de los campanarios y de los conventos. Las azoteas, todo muy horizontal. Otra imagen, también horizontal, la Almería horizontal. Y luego en las imágenes sucesivas vamos a ver lo que es la Almería vertical. Aquí tenemos el Cruz de Mar, a la izquierda de la imagen, la zona de salvamento. Todo eso fue demolido. Aquí tenemos la plaza de Granero, o sea, tenemos aquí casitas con los tragaluces, los lucernarios, las escaleras de caracol, y luego tenemos un poco en la ladera de la Alcazaba la infravivienda. Aquí tenemos ya un poco lo que son los años 60, ya la Almería desdentada, como dicen los expertos. ¿Desdentada? Sí, de diente de sierra, pues ya empezaron a edificar los bloques plurifamiliares, las medianeras, aparecen las medianeras, se ve un poco lo que es la vía del paseo, la zona parque con el apantallamiento de lo que era la vía parque. Y lo que dijo Fernando Martínez en su día cuando se demolió el edificio Trino, que Almería era una ciudad que vivía de espaldas más. Cierto. Porque con ese apantallamiento Aquí tenemos también lo que he dicho un poco. Almería tenía que haberse expandido a Levante, o sea, de Rambla hacia... Ahí tenemos Oliveros. Hacia la derecha, claro, de la fotografía. De hecho se ve, están ahí las jesuitinas, el Colegio de la Salle y luego lo que era La Vega. Esto es una imagen de la Puerta Purchena, al fondo se ve lo que era el Hotel La Perla. La calle de las tiendas, por favor. Y eran, pues las casitas eran 1 a 2 alturas, eran viviendas unifamiliares o de puerta y ventana, y aquí tenemos todas esas casitas, pues fueron siendo sustituidas en vez de rehabilitadas por lo que son los bloques de tal. Calle Las Tiendas, esta es una foto de Eduardo del Pino, y esa de la esquina ha desaparecido, la esquina derecha ha desaparecido, porque ahora está al lado de los aljibes. Ahí han hecho una plaza, y eso un poco era también pues para alinear. Y se ve por lo que son el ritmo de huecos, la rejería. Esto era el Hotel La Perla, que fue demolido originalmente. Con su ritmo de huecos, era una casa simétrica, su guardapolvos, sus molduras, su rejería, su salón de entrada. Y fue demolido pues para hacer La Perla que todos conocemos. El actual que altura, claro, pues estaba en la misma ubicación y demás. Ahora en imágenes sucesivas, bueno, esto es aunque son fotos antiguas y no tienen demasiada calidad, pero eso es en la plaza de la San Sebastián, precisamente donde está la sede de la Asociación de los Periodistas. Y ahí en los bajos estaba la bodega de Tonda y en lo alto el Hotel Comercio. Entonces al lado está Cajamar. Aquí tenemos, antes de la edificación de los edificios Sameses, esa es la Puerta Purchena. Entonces el edificio ese que tiene el mirador, ese ya no existe, era de Enrique López Rull. Y a la izquierda tenemos el precedente, lo que son los edificios bonitos de Enrique López Rull y Trinidad Cuartara, que son los que están en la farmacia de Urbana en los bajos. O sea que no siempre se demolió para hacer algo, digamos, más feo, sino en este caso se demolió para hacer algo más bello, que son los edificios siameses tan bonitos de la Puerta Purchena. Sí, pero eso es lo que hablamos, esas 2-3 alturas con los terrados almerienses, que eso sí lo claro, típico, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, bueno, ahí tenemos la Casa de la Mariposa y a la izquierda, haciendo el chaflán, era el edificio que he comentado de Enrique López Rull. Hubo que alinear la avenida Pablo Iglesias y ese edificio pues fue demolido. De hecho ahora hay una falsa medianera con una falsa fachada que tiene algunos huecos de balcones y como digo, con ese mirador, que de hecho si comparamos las dos imágenes fue remontado. O sea, si te has fijado en la imagen anterior tenía un mirador y luego fue remontado otra planta. Al fondo vemos lo que era una fuente, que eso es en la plaza de San Sebastián, que en la siguiente imagen sí se va a ver bien, porque esa fuente, aquí la tenemos, esta fuente está junto entre la calle Granada y la plaza de San Sebastián. Esa fuente que era tan curiosa, pues desapareció. Ahí tenemos el castillete del edificio de la Mariposa, y es curioso porque el edificio que ahora la sustituye, que es donde está el Barea, en los bajos está el bar Barea,
Y entonces pues Almería se deshizo, además en silencio, con nocturnidad, alevosía. Todo esto pasó desapercibido, no hubo contestación. Pero ¿y aquí nadie decía nada? Sí, es que tampoco había sensibilización proteccionista. Entonces o sea, te quitaban una fuente y dices, bueno, por algo lo han hecho, ¿no? El síndrome de la vanguardia era tener un pisito, o sea, eso de tener una casa antigua, vieja, eso no pues parecía nadie, que eso no era entrar en la modernidad. Claro. Entonces la modernidad era el bloque plurifamiliar, con tu pisito, con tu apartamento, y poco a poco fuimos perdiendo, como digo, en un margen de 30 años, se perdieron. Mira, ahí tenemos el precedente del edificio de las Mariposas, al fondo, que era el Hostal Los Álamos. Y la señora esa que se ve en chiquitín era el precedente del kiosco Amalia. O sea, demolieron el edificio y la señora con el velo ahí abajo. A la izquierda de la foto, ¿no? Bueno, abajo. A la derecha, que es una señora así como con un carrillo y vendiendo como garbanzo. Sí. Ahí, en la parte inferior. Actualmente el kiosco Amalia. Sí, porque si te fijas, justo ahí. Y luego el edificio, me dice, aquel edificio, antes de construir el edificio de las Mariposas, había un hostal. El Hostal Los Álamos, sí, ¿no? Ese que hace esquina. Y, o sea, pues no siempre se destruyó para empeorar, digamos. Ahí pues fue hermoso porque tenía 2 plantas, pero era un edificio muy sencillo. La edificio de las Mariposas es muy bonita. Claro, aquí tenemos la reconstrucción virtual de la exposición que has dicho antes, de Rompiendo Barreras. Que Juan José Tonda ha hecho unos alzados magníficos de lo que era el paseo de Orozco y luego el paseo a partir de Orozco, o sea, el paseo burgués. Y luego, pues, en la exposición, digamos, va a ser la tercera parte. Cómo se destruyen todas esas viviendas tan bonitas y lo que hay, pues, queda un poco a reflexión del que vaya y contemple lo que se hizo después. O sea, no es una crítica contra lo que o sea, no es una crítica ni contra los arquitectos, ni siquiera contra los especuladores, ni mucho menos. Sino es comparar. Bueno, ahí a la izquierda de la imagen, justo donde está la marca, vemos la antigua casa de Ramón Orozco, que era un terrateniente que se enriqueció con las minas. Sí. Y entonces, pues el edificio ahora circular, que en forma chaflanada, y ese edificio, pues que ahí ha desaparecido, pues ahí tenemos una muestra de Pero aquí se ve, el antes y el después. Efectivamente, aquí se ve cuando empiezan ya... Sí, eso ya es reciente. Las alturas, las plantas, 8 o 10 plantas. Claro, eso ocurrió siendo alcalde Mejino. O sea, la destrucción de ese edificio de la vivienda de Orozco, que tenía 2, eso es relativamente reciente. Fue cuando el mandato de Mejino, como digo. O sea que, de hecho, pues se ve el fondo, o sea, se ve el contraste de todas las torres del paseo con los edificios decimonónicos de Trinidad Cuartara, de López Rull y del Angle. Aquí tenemos de la colección de la Almería Perdida, un poco cuando se destruyó el edificio este de Orozco y ya se hizo, digamos, achaflanado. Y en los bajos estaba la ferretería El Yunque. El Yunque. Sí. Entonces ese edificio, bueno, tampoco es que tuviera un gran valor, pues no es una casa de las mariposas y demás, pero a veces lo que se protege con el PGU es el entorno, sino es el conjunto, digamos, Bueno. Pero en este caso, pues tampoco tenía demasiado valor. Aquí tenemos una muestra de una columna de lo que se llama una pilastra. Esa pilastra está en el paseo, al lado de la Martinelli, de la zapatería Martinelli, y queda aquí como un vestigio. Pues esa era una de las pilastras de la vivienda de Ramón Orozco. O sea, Ramón Orozco tenía como 2 viviendas. Primero la que se echó abajo y luego una que era mucho más grande, y entonces ese vestigio que la gente no conoce está ahí en la medianera, y ahí tiene el resto de una pilastra de don Ramón Orozco, que fue uno de los terratenientes de Almería, y queda como un vestigio que la verdad que hemos pasado a veces por ahí, Ginés, sí. Y vamos, yo creo que nadie se ha fijado. Si yo lo descubrí gracias a Juan José Tonda. Ni idea, la próxima me pararé a mirar. Ahí queda como resto. Entonces, en imágenes sucesivas vamos a ver pues un poco lo que fue la transformación del paseo, con la destrucción de los grandes hoteles, el Hotel Simón, el Hotel Inglés y demás. Este es el Hotel Simón, que ahora hay un Carrefour. Pues Simago. ¿Dónde estaba Simago? Eso iba a decir. Entonces este era el hotel donde iban los toreros, fue un hotel muy famoso y muy conocido. Y también fue objeto de pacto de la piqueta y de la destrucción. Claro. Se hizo a manzana completa el edificio de aquí salió por parte de aquel señor lo de Costa de Sol, ¿no? Justo ahí. Luego justo enfrente estaba, que ahora lo veremos en otra imagen, lo que es el Hotel Inglés, que luego ya se edificó lo que era la Marín Rosa y ahora mismo actualmente Esfera. Entonces ese edificio también era muy bonito y vienen algunas imágenes de las que mañana se podrán ver y que forman parte de esta jornada. Ahí tenemos el edificio de Banesto, con el edificio anterior, el edificio Goya. Bueno, ahí tenemos el Hotel Inglés,
que a la izquierda aparece el edificio del Angle. Esa sería la calle que se abrió para el mercado. O sea, el edificio que hace de esquina ya no existe, que era uno muy bonito del Angle, y luego el Hotel Inglés es ese tan bonito. Aquí tenemos, como no, el Colegio Corazón de Jesús, que era de Trinidad Cuartara, que es el actual Correos, que también va a ser demolido. O sea, ese edificio yo creo que es uno de los más bonitos. Sí, que es cierto. Y luego al lado, pues en la siguiente imagen quiero recordar que hay el templete del Angle, que era un templete para escuchar música, que tenía unos urinarios y que también desapareció. Ahí tenemos el templete del Angle. Pues está muy bien recordar cómo era aquella Almería del 19, ¿no? Va a haber 180 imágenes, un poco apelando a la añoranza. Las personas que van a participar, que van a comentar, sí, que van a dar su opinión al respecto. Aquí tenemos, por ejemplo, es curioso, ese semicírculo del Banesto, había 2 cariátides, si te fijas en la planta de arriba, y eso lo destruyó lo que era el bombardeo alemán del 37, destruyó esas 2 cariátides y ya desapareció, pues la construcción ya no se respetaron. Entonces, bueno, lo que es el cronograma de la jornada, yo voy a proyectar 180 imágenes, que algunas he adelantado ahora. Luego Manu Artero hará una proyección de otras 200 imágenes, pero destrucción del patrimonio arquitectónico, si no destrucción, en lo que es en el resto de la provincia de Almería, con casas señoriales, hidalguías y demás. Y luego habrá una mesa redonda, con la intervención de los expertos, que modera José Francisco García, que es profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, el actual jefe del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, que es investigador. Y los expertos son Alfonso Ruiz, historiador del arte, viejo conocido de Almería. Luego está Juan Díaz, que fue fue arquitecto municipal en la fase, digamos, de los años 80. Y luego María Teresa Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Amigas de la Alcazaba. Y luego habrá un diálogo y un intercambio. ¿Esto está abierto al público? Sí, entrada libre hasta completar aforo. En la UNED, en la Plaza de la Administración Vieja, 6 de la tarde, ¿vale? De 6 a 9. De 6 a 9, que comienza a las 6 de la tarde. Oye, pues muy interesante esto. Me parece muy acertado que se hable de urbanismo a través de esa exposición que antes le comentábamos y que sigue expuesta en el Patio Luce de Diputación y esta jornada de mañana, ¿no? Para echar un vistazo y conocer cómo era nuestra Almería. Claro, cómo era Almería y cómo se devastó. Y cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo ha cambiado, a veces para bien y otras, pero para mal. Ya lo creo. Es que ahora ya se tiende a la rehabilitación. Antes era sustitución de edificios, ahora se hicieron muchas barbaridades, Inés, tú bien lo sabes, ¿no? Sí. No sé si la gente miraban para otro lado o decían, como tú decías, bueno, aquí lo importante era dar ese paso de aquella casa antigua a irte a un pisito. Y ahora quizás volvemos otra vez a las casas antiguas y dejamos los pisitos, ¿no? Claro, si es que no se valoraba. Es lo que estamos haciendo. De hecho, se ha perdido la identidad histórica de Almería, se perdió un poco por culpa de esa etapa. Te agradezco la visita, Ginés, gracias. Pues nada, enhorabuena por el trabajo. Son, la verdad, que un montón de fotos. Imagino que gracias a aquella recopilación que hiciste y gracias a muchos almerienses que te hicieron llegar esta fotografía, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque claro, buscar, ¿cuántas me dijiste? 10.000 que tienes 10.000 actualmente. fotos. Nada más y nada menos. Bueno, salimos el estilo. ¿Tú juegas al pádel de vez en cuando? ¿Tú que eres deportista? No, mi hermana es la que juega al tenis. Yo he jugado al tenis, pero al pádel. Al pádel no, bueno. Yo he hecho atletismo y tenis. Atletismo ya sé que has hecho. Y tenis, en fin, algo. Digo el pádel porque, en fin, esto es un deporte que cada vez va más, hay más centros en Almería, que vamos a mostrarles, donde nos dirigimos, el compañero Juan Domínguez, que nos llama la atención, nos pide paso, está en Camino de la Goleta, quizá lo conocen, se llama Pro Padel Indoor Club. La verdad que es un club muy chulo, la verdad, tiene muchas pistas y una cosa muy moderna dentro de este deporte que cada vez tiene más adeptos. Bienvenido, buenas tardes, cuéntanos, Juan, adelante. Sí, efectivamente, como bien decía Joaquín, nos hemos venido hasta la calle Benitaglia y el motivo que nos trae no es otro que conocer estas magníficas instalaciones de una empresa que aperturaba sus puertas, creo que el día 5 de agosto, es Pro Padel, y el amigo Raúl López, que es su gerente, nos atiende. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía, creo que el 5 de agosto le dabais el pistoletazo de salida y de alguna forma os ponéis en marcha, ¿no? Así es, después de mucho esfuerzo abrimos la puerta y llevamos pues prácticamente 3 meses y medio. Raúl, ahora a través de las imágenes lo iremos viendo, pero la verdad es que una maravilla de instalaciones que estamos viendo, que son creo que 7 las pistas que hay, ¿no? Sí, así es, son 7 pistas cubiertas, además de un espacio central en el que se articula pues el espacio más, el aspecto más social del club, digamos donde se desarrolla la actividad del club, el bar. Y bueno, en la zona más alejada de la salida se encuentra la zona de niños y aparte una zona infantil, algo para los niños más mayorcicos. Raúl, para ir aclarando las ideas de los espectadores, decir que esto no va ni muchísimo menos dedicado a socios,
sino que cualquier persona, cualquier ciudadano de Almería puede disfrutar de estas instalaciones. Ahora hablaremos de otra posibilidad, que aquellos que lo usen con mucha frecuencia pagar una cuota mensual. Pero punto 1, abierto a todo aquel que lo desee, ¿no? Sí, así es. Hemos albergado torneos en el que no solo vienen jugadores de pádel, sino vienen familiares y amigos. Y bueno, como tenemos el bar aquí, pues se puede hacer uso tanto de la cafetería, desayunos, comida y cena. Están aquí encantados de la vida. Totalmente. Y bueno, el servicio de pádel, digamos, cualquier persona tiene la puerta abierta. Los precios que barajamos son 3,50 o 5,50, dependiendo de si es horario valle o horario punta. Es decir, mañana y fines de semana son 3,50 por persona y de lunes a viernes por la tarde son 5,50. Ahora, hay otra posibilidad, que un señor que viene con muchísima frecuencia puede pagar 10 euritos todos los meses y entonces los 5,50 quedan reducidos cada presencia que tenga aquí a 3,50. Efectivamente, pagando 10 euros mensuales, se reduce la cuota a 3,50 en horario punta y a 2,50 en horario valle. Raúl, disípame la duda que tengo, hijo de mi vida. ¿Cómo es posible que esto que nacía el 5 de agosto, que lleva escasamente 3 meses abierto, cómo habéis podido organizar 3 certámenes ya, madre mía de mi vida? Sí, así es. Hombre, somos unos cuantos los que hemos trabajado en el proyecto y, en fin, hemos albergado el torneo Kia al mes y medio de abril, en el que hubo una participación de 108 parejas. Luego, recientemente hemos tenido el campeonato. Lo más importante es tener aquí un campeonato de Andalucía donde tenéis representantes de las 8 ciudades de la comunidad autónoma andaluza, y creo que es la modalidad masculina y femenina, ¿no? Efectivamente, fueron los 12 mejores jugadores masculinos y 12 mejores jugadores femeninos de cada provincia, y la verdad que fue muy especial. Bueno, y lo último, que lo vi el otro día precisamente porque se ve que uno de los patrocinadores es un establecimiento que hay en el edificio donde yo vivo, que es una empresa de impresoras 3D, y creo que ese torneo ya de que fue el pasado domingo, con la colaboración creo que del Ayuntamiento, de la Diputación y otras instituciones, creo que este tenía un marcado carácter social, ¿no? Sí, así es. Mis compañeros, la plataforma Gaido ha desarrollado una aplicación, una plataforma web que ayuda al aprendizaje de personas con autismo, o sea, hace que su vida sea más fácil. Así que nosotros pusimos instalaciones, quisimos colaborar de alguna forma y la verdad que pasamos un buen domingo. Raúl, ¿abrís los 7 días de la semana? Sí, así es, tanto festivos como todos los días. O sea, esto como la funeraria, abierto. Sí, así es. ¿Y desde qué hora hasta qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 11:30. Ininterrumpidamente, ni paráis a mediodía ni nada. Paramos al mediodía. Bueno, ¿qué tal va ya desde el día 5 de agosto hasta ahora? Aunque no es mucho tiempo, pero sí suficiente para que hagas una valoración, porque creo que la respuesta, la verdad es que me parece que el pádel está en un auge impresionante. Hay como fiebre de pádel ahora mismo en la sociedad, pero creo que la respuesta de la gente ha sido maravillosa, ¿no? Sí, así es. Nos tomamos nuestro tiempo para realizar el proyecto y la verdad que el balance a día de hoy es positivo. Creímos en nuestro proyecto, en nuestra idea, y, en fin, que quisimos enfocar el club como un carácter marcado carácter social. Es decir, le dimos muchísima importancia en la zona central. Se nota, claro. En la instalación hay que verlo desde aquí, pero efectivamente se nota que no es el hecho de venir, jugar y marcharse, sino la posibilidad de zonas de ocio para que la mujer que quiera venir con su marido y con el niño y estar aquí un rato, que estén a gusto y agradable, ¿no? Claro, eso nos da pie a realizar eventos importantes. Una última cuestión, sin hablar de cifras, porque es algo que lógicamente a mí, entre otras cosas, no me gusta, pero montar unas instalaciones de estas características lleva un gasto importante, ¿no? Es una cantidad de tiempo, de recursos económicos, de sufrimiento, de todo, pero bueno, a día de hoy todo cuesta. Al final un lujazo para Almería tener unas instalaciones de estas características, ¿eh? Sí, es una actividad pública, digamos, nos beneficiamos todos los almerienses. Y ya le digo, confiamos en el proyecto y sí, seguimos adelante. Raúl, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y esperamos que sean muchos los almerienses que vengan, vean y disfruten de estas instalaciones, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Joaquín, pues desde el día 5 de agosto, como nos contaba Raúl López, 3 torneos los que han conseguido ya organizar en este club que abría sus puertas al servicio de todos los almerienses el pasado día 5 de agosto y, como decía, en este caso Pro Padel aquí en la calle Benitagla, donde se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así es, un centro más donde practicar este deporte. Gracias
y Buena Travesía acaban de abrir sus puertas relativamente hace muy pocas fechas. Un libro más en la mano tengo, hablamos de literatura una tarde más, siempre bienvenida. Diario de un escritor compulsivo, un libro que mañana presenta su autor a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales. Se llama Luis Martínez Reche, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de verte, Luis. Igualmente. Me vas a permitir, y a la gente en casa le voy a pedir un pequeño paréntesis, porque sé que, en fin, esta última conversación que hemos tenido con Ginés Valera, hablando de esa jornada de patrimonio urbano, tú como, por aquello de formación profesional, has sido más de 40 años arquitecto técnico, aparejador, ¿no? Sí, que es como hemos conocido toda la vida. Y al entrar al plató me ha dicho, oye, me interesa mucho esto, algunas de las imágenes que se han proyectado de aquella Almería horizontal. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que se ha hecho en Almería en los últimos años? La opinión mía no es tanto desde el punto de vista técnico, porque no es mi especialidad en urbanismo ni nada. Los aparejadores tenemos otra función en la arquitectura civil, sino lo que yo percibía en Almería en aquellos años. Es decir, Almería, como te estaba diciendo antes, a principios de los años 60 pasaba por ser una de las peores ciudades urbanizadas de Europa. Y yo entiendo que no era tanto, eso lo decían revistas extranjeras, revistas europeas especializadas en urbanismo, y no era tanto el que estuviera mal urbanizada, sino la calidad de los edificios que ya entonces empezaron a construirse eran de muy poca calidad y, por supuesto, mal urbanizada, en el sentido de que pasó de ser una ciudad horizontal bellísima a una ciudad escalonada, dentada, como decía el anterior, y una ciudad que ahora ya tiene difícil arreglo, porque las alineaciones en cornisa no se respetan. Es decir, hay edificios escalonados en la calle Granada, escalonados en el Paseo. Es decir, el tratamiento de fachada de medianera es penoso. El respeto, por ejemplo, a los dos únicos kioscos que quedan de prensa, que eran la entrada a los refugios, yo los vi o los fotografié hace 2 años, no sé cómo estarán ahora, pero supongo que siguen también con muy poco cuidado. Y el demoler el kiosco de la música en lo que ahora le llaman la Plaza del Educador, eso fue, es que hay cosas que... Una aberración. Y lo último ha sido ya lo del Toblerone, hace 2 años. Eso para mí me llegó al alma. El Toblerone era una seña de identidad exacta y precisa de Almería, exacta y precisa. Era esa seña de identidad que refleja el sentimiento de una capital. Y sobre todo con muchas posibilidades, ¿no? Con muchas posibilidades. Es que entonces se escribió bastante sobre el asunto y se adelantó la posibilidad de que se hiciera lo que han hecho ciudades muchísimo más, como en Nueva York, en el sur de Manhattan, donde toda la zona industrial se fue adaptando a comercio. En Berlín, por ejemplo, también. En Berlín, eso no lo conozco Berlín, pero la zona sur de Manhattan, en Battery Park y eso sí. Pero estamos en Almería, Luis. No, pero es que esa excusa no me vale. Ya no vale. Almería tiene categoría para eso. Por supuesto que la tiene. Pero hay que mirar un poco más allá, ¿no? Digo yo, ¿no? No, lo que pasa es que con todos estos pasos, estas conferencias y toda esta información que está surgiendo... No, está bien hecho esto. Claades. Que muchas de estas barbaridades, lo estábamos comentando, se han hecho en democracia, que esto no fue en época de Franco. Que no le eche la culpa a Franco solo. No. Bueno, vamos a tu libro. Segundo, esto es un pequeño paréntesis, porque venía interesado por lo que había visto. Incluso me estaba comentando que mañana te gustaría asistir, pero... No puedes. Mañana presentas tu libro. 7:30, como he dicho antes, Salón de Actos de Delegación, Igualdad y Políticas Sociales en la calle de las Tiendas. Después de Hombres de Provecho, que fue un libro del cual también hablamos en este plató, aparece este Diario de un escritor compulsivo. Es un reconocimiento a la labor de las amas y amos de casa. Sí. Háblame un poco sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué ese reconocimiento, esa medalla para las amas de casa, quizá más para ellas que para ellos? No sé hasta qué punto. Sí. Bueno, esto no es una novela, es un diario que aprovecha un accidente fortuito que tuvo mi mujer practicando bicicleta y entonces pensé que a partir de ese momento la vida no iba a cambiar, y no iba a cambiar en todos los órdenes, porque empezando por la casa, que no estaba adaptada para que una persona que se movía en silla de ruedas pudiera moverse por allí, y eso que la casa de alguna forma la diseñé yo, pero luego quedaban cosas que son barreras arquitectónicas que había que salvar, pues cargando a la mujer encima y bajando las escaleras, o los propios enfermeros que venían con las camillas y tal, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues pensé que había que atrincherarse y cambiar de vida, es decir, en el sentido de que había que hacer la compra, sustituir a la mujer en las labores de la casa, que luego no ha sido tanto, porque mi mujer se empeñaba en que ella tenía que seguir cocinando y tal,
pero teníamos que ingeniárnoslas para poder seguir viviendo, es decir, para poner lavadoras, por ejemplo. O sea que hay mucho de autobiografía, ¿no? Sí, de lo que te ha pasado en estos últimos años. Sí, es que cuando en Hombres de Provecho, algunas mujeres sobre todo dijeron que a ver cuándo salía también Mujeres de Provecho. Y entonces este libro viene a ser una especie de reconocimiento solapado y con tintes un poco humorísticos ante las situaciones que se crean. Viene a ser un reconocimiento a la labor de ama de casa. Es decir, cuando yo empiezo el primer día a suplirle, llevo 2 o 3 horas, estoy reventado, reventado literalmente. Y digo, joder, pues la mujer hace más de lo que nos creemos algunos hombres. Por supuesto. Claro. Y sin remuneración alguna, ¿no? Que tengan, si acaso, el reconocimiento del marido. De la familia, de los hijos y demás, claro. ¿No? Pero que, en fin, es una labor diaria que se hace en silencio, pero que cuando uno se pone en su lugar, como ha sido tu caso, por circunstancias de ese accidente... Joaquín, hay además cosas, matices que parecen absurdos. Cuando llega el momento de poner una lavadora y decir, ¿y cómo cuelgo una camisa? Con los puños para arriba o los puños para abajo. Es una tontería. O cuando la plancho, ¿cómo plancharla? No es fácil, ¿sabes? O los mandos de la lavadora, ¿cómo pongo la función que necesita? Claro. ¿Dónde le echo el suavizante? ¿No? Claro. Y entonces tuvimos que ingeniarnos un sistema que era, yo le hacía una foto a los mandos y ella, porque es una casa que tiene 2 plantas, entonces ella en la planta arriba miraba la foto y me iba diciendo, bueno, pues gira el mando ese hasta el número 7, abre por aquí, no sé qué tal. Qué espectáculo, ¿no? No, tenía que ser así, si querías también... Pero que al final aprendiste a hacerlo. Sí, eso no... Sí. Si al final nadie es imprescindible, ¿no? ¿Te arrimaste también a los fogones a hacer algo de cocina? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero yo ya sabía un poco cocinar, pero me ha dejado poco en ese aspecto. Bueno, el caso que al margen de esto que quizás es lo más importante del argumento del libro, también hace reflexiones, bueno, sobre política, sobre naturaleza, incluso críticas al sistema público sanitario, ¿no? No sé si tiene que ver también con el accidente. Por supuesto. Claro. Es decir, nosotros llevamos un calvario con la dolencia esta, porque es que ella se rompió la tibia y el peroné. Entonces hubo que operarla de urgencia los 2 días y a partir de ahí ha sido un calvario tremendo. Ya la última fase ha sido cuando el cirujano que la operó dijo que había que quitarle las placas y los tornillos que llevaba ahí, porque uno de ellos, que le aparecía por aquí, estaba a punto de salir. Dice, eso hay que quitárselo ya. Dice, pero hay que ponerla en lista de espera. Entonces ellos establecen un sistema de códigos que no son identificables para los profanos, ¿no? Pero luego ya con el tiempo nos enteramos que ese código decía que hasta los 3 meses no la podían operar. Pero sí nos advirtió, no lo dejó escrito, pero advirtió que en cualquier momento el tornillo podía aparecer. Y si aparecía había que salir corriendo porque el riesgo de infección era altísimo y las posibilidades de complicaciones gordas, ¿eh? Entonces aquello nos puso con las orejas tiesas, es decir, no estamos en absoluto contentos. ¿Recuperada ya? Lleva un año, lleva 13 meses y todavía cojea, pero bastante bien. Pero hubo que operarla en una clínica privada. Bueno. Pero la estructura del libro, ¿cómo la enfocas? ¿En el día a día de lo que ha pasado en estos últimos años? No sé el tiempo que transcurre desde el accidente a esta rehabilitación. El libro se empieza a escribir a modo de diario, los pormenores que he estado contando, en octubre del año pasado. Y entonces nos dijeron que esa recuperación podía tardar de 3 a 6 meses. Iba paralelo la dolencia de ella con los acontecimientos políticos que estaban ocurriendo en España. Y yo veía que al final podía hacerlo coincidir, que ella se recuperara y que tuviéramos gobierno y se regularizara la situación. Ni una cosa ni otra. Entonces ya cuando llegó finales de julio, habíamos pasado las elecciones del 6 de junio, ella no se había recuperado, no teníamos gobierno, entonces yo al libro le quería dar carpetazo porque se habían pasado ya 9 meses y entonces lo cerré en ese tiempo. Lo cerré. Claro, comenta algo la situación política, comento también algo los atentados que ocurrió en París, es decir, todo eso. Y luego sobre todo hay una reflexión profunda en la situación a la que nos vemos abocados pues todo el mundo si no nos morimos prematuramente, y es el tratamiento que le hace la sociedad esta a la gente mayor. A las personas mayores. Sí, eso para mí es un punto de reflexión que siempre, tanto en Hombres de Provecho como en este, lo sigo teniendo en cuenta. ¿Pero eso se da uno cuenta, Luis, según va cumpliendo años, o en tu caso siempre lo tuviste claro? No, lo tengo más claro cuando me quedo huérfano, cuando veo la situación donde tuve yo que lidiar con mis padres, claro. Y luego conforme vas cumpliendo años.
Es decir, esta es una sociedad que vive muy de espaldas a las personas mayores, vive muy de espaldas y no hay cultura de atención a la persona mayor y es una situación muy... Yo lo que no comprendo es cómo se puede desaprovechar la experiencia de vida de las personas. Claro, porque nadie escarmienta en cabeza ajena, si eso es así. Entonces creemos que vamos a vivir eternamente, ¿sabes? Y esta sociedad yo creo que tiene que empezar a pensar que la solución pasa porque las personas mayores se desvinculen de depender los hijos de ellos y ellos de los hijos, al revés. Entonces ir a buscar soluciones, como se está practicando en otros sitios, residencias donde sean autosuficientes, los que puedan valerse por sí solos, es decir, hay experiencias. Entonces ahí hay un capítulo que yo lo titulo La tercera velocidad. La tercera velocidad. La tercera velocidad, sí. ¿A qué te refieres? ¿A la tercera edad? No. Es un sitio de Lorca que yo conozco muy bien porque es donde suelo caminar todos los días, que tiene 50.000 metros cuadrados. Entonces yo hago ahí una teoría sobre cómo proyectar unas viviendas pequeñas donde pueda el matrimonio o la pareja o quien sea que sea útil irse a vivir ahí. Esos profesionales, incluso su experiencia y su profesión, pues le hace que sean útiles a los vecinos y puedan ayudarles, si uno es fontanero, pues ayudarles sin cobrarle nada. Es decir, ahí se pondría en práctica los huertos familiares, sí. Creo que es muy interesante, es algo donde se pueden emplear bien las personas mayores. Es un sitio que está muy bien comunicado con la autovía, con los hospitales, con centros de deporte y yo creo que ese es el destino, para mí. Es lo que... La contraportada hay lo que tú dices, un bocadillo de uno de los capítulos en el que hace referencia a aquello de mirarnos el ombligo. ¿A qué te refieres con esto? Esa es una pregunta interesante. Luis. Es decir, me sorprende mucho cuando uno está pendiente de felicitar a los demás, de atenderlos. Cuando digo los demás, pues digo hermanos, digo sobrinos, hijos y tal. Y en cambio no hay correspondencia. Es decir, yo siempre entiendo que los sentimientos son una vía de doble sentido. Es decir, yo te felicito a ti, pero tú te tienes que acordar también de que yo soy persona y que necesito también una atención y unos cariños. Ese es el mirarse el ombligo. Es cierto. No caen en la cuenta. Y esto no se practica hoy en día, ¿no? ¿Sí? No. Bueno, pues yo me resisto a eso y desde luego ahí dejo testimonio. Bueno. Lo del título, del diario de un escritor compulsivo, a mí me gusta hacer hincapié en los títulos porque quizás dice mucho del autor y sobre todo como si fuese de una noticia periodística del interior del libro. Eso ¿no? tiene gracia porque José Domingo Lentisco dice, Juan Luis, es que escribe muy rápido y tal, no has terminado uno cuando empieza otro, pero es que eso lleva 70 y tantos capítulos, a lo mejor cada capítulo lo escribía en un día. Pero yo empezaba a escribir a las 5 de la mañana. Empiezo a las 5 de la mañana, estoy hasta las 7, a las 7 lo dejo, y entonces sí que se escribe compulsivamente, la necesidad de ir contando lo que tú has ido meditando o lo que te ha ido ocurriendo otros días antes. Sí, y entonces de ahí salió el título. Bueno, muy apropiado, la verdad que llama la atención. Mañana, si quieren conocer al autor personalmente, incluso que les pueda dedicar su última entrega, este libro, que no es una novela, como él mismo ha relatado, está a las 7:30 en el Salón de Actos de la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales, en la calle de las Tiendas. Al inicio de la calle de las Tiendas, en esa esquina. Sí, a mano derecha. Ahí está la delegación. Te agradezco la visita, Luis. Que vaya bien, hombre. No, y a ti el recibimiento y la acogida que nos hacéis a la gente que estamos en este mundo. Claro, otro día seguimos hablando de urbanismo, que es algo muy interesante y de que tú sabes mucho de esto. Tengo el sentimiento de que las cosas no se hacen bien, tanto en la ciudad donde he estado 42 años, en Lorca, como en Almería, y lo tengo muy clavado. Bueno, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Salimos de nuevo al exterior, Eduardo, nos vamos a hablar de edición y montaje, ¿sí? Bueno, plano inclusivo, Gallo Pedro, el último taller, la verdad que es muy interesante los anteriores, el que lo imparte esta tarde ha sido uno de los más solicitados, según me cuentan. Es un gran profesional, se llama Nicolás Fernández y nos atiende. Vamos a interrumpir la clase unos minutillos, como siempre hacemos, siempre pidiendo permiso. Nos atiende muy amablemente. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Cuéntanos.
Sí, Joaquín, efectivamente, dentro del plano inclusivo Gallo Pedro, esta semana el turno es para el taller de edición y montaje que imparte Nico Fernández, que amablemente, hay que decirlo, ha parado 5 minutillos las clases para atendernos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Nico, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, empecemos diciendo que son 2 fases debido al número de alumnos, una que se ha celebrado los días 29 y 30, o 28 y 29, ayer y antes de ayer, y la otra que va a ser hoy y no mañana, sino pasado mañana, porque mañana no puedes estar aquí. Exactamente. Va a ser eso, hemos repartido en 2 turnos, aprovechando que, bueno, para intentar llegar al máximo gente posible, porque tenía bastante demanda el taller. Y bueno, hoy estamos en el primer día del segundo grupo. Mañana no puedo estar porque precisamente estoy en el Día de la Persona Emprendedora en Málaga, que vamos a ir a montar un stand, o sea que es también por la causa. Y bueno, nada, ahora mismo estamos rompiendo un poco el hielo con los alumnos y aprovechando las horitas que tenemos, porque aunque son en realidad 8 horas intensivas, para lo que queremos hacer y sobre todo para lo que ellos demandan, nos falta tiempo. Nico, a veces tenemos la mala costumbre de que aquellos que nos movemos en los medios de comunicación, de cineastas y demás, creemos que todo el mundo conoce perfectamente las cosas y no es así. Entonces me imagino que una de las preguntas que se estarán haciendo los espectadores, ¿qué se aborda en un taller de edición y montaje? Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es ceñirnos un poco a lo que estrictamente es el tema de edición, pero no dejamos de ver que aquí la gente que está en el taller es porque tiene inquietudes relacionadas con el cine, con lo cual tratamos temas de cámara, tratamos un poco de temas de los equipos que tenemos que utilizar, porque la edición empieza con la cámara, aunque luego termina con los ordenadores. ¿Hacia qué personas en esencia? Porque hoy me decían que no sé si son los cineastas quienes más lo han demandado, pero desde ahí es tan amplio el campo como cámaras, como realizadores, o sea, muchísima gente la que puede de alguna forma acudir a este tipo de cursos, ¿no? Sí, nosotros entre los 2 turnos que hemos tenido pues un fotógrafo, hemos tenido gente que está ahora mismo intentando reciclarse en esto, estudiantes de producción, estudiantes de realización, algún aficionado que va haciendo sus pinitos. La verdad que eso con un público más o menos variado, pero todos sobre todo compartían el interés por el tema, por la edición de vídeo. Nicola, creo que era la semana pasada, asistíamos a un curso en el que nos decían que, bueno, había personas de distintos niveles, algunos con un nivel, y entonces decía, ¿cómo se puede acoplar un curso a personas con distintos niveles? ¿Aquí hay una exigencia mínima o aquí puede venir todo? ¿Cómo va la cosa? Bueno, hemos intentado aprovechar un poco el tema de los 2 grupos para hacerlo lo más homogéneo posible. A pesar de eso, pues si nos encontramos con disparidad, obviamente, en la preparación de cada uno. Entonces nosotros lo que intentamos principalmente es darle unas nociones básicas, generales, que tengan sobre todo esos pilares, que los tengan bien claros. La gente que ya tiene esos conocimientos lo está reafirmando y sobre todo pues abierto a la participación. Y los que no lo están aprendiendo. Claro, exactamente. Y sobre todo eso, abierto a la participación y que ellos nos vayan proponiendo dudas que vayan surgiendo sobre el momento. Entonces ahí también nos vamos adaptando al ritmo de cada uno. 8 horas para qué da? Pues para muy poco. 8 horas da para recibirlos, para tomarnos un cafelito, para hablar con vosotros, unos diplomas y algo muy básico. La verdad que eso, que da para muy poco, pero bueno, creo que lo están aprovechando y sobre todo lo que se están llevando es una visión general y muy práctica, sobre todo desde el punto de vista de la realidad profesional del medio, y que luego pueden seguir cada uno pues por su cuenta, en su casa, internet. Vamos, esto es una profesión muy de autodidacta. Nico, ya casi para terminar, ¿puede tener incidencia lo que está ocurriendo últimamente en Almería, Fical y otra serie de circunstancias para que haya tal demanda en este tipo de cursos o no tiene nada que ver? Yo creo que es directamente, ¿Es básico? Es directamente proporcional. Es directamente proporcional, o sea, cuando se dice cuando el río suena agua lleva, ¿no? Y aquí está pasando eso, o sea, estamos en tierra de cine, no podemos negarlo ni podemos ignorarlo. Entonces la gente tiene una sensibilidad especial frente a la cámara, a los artistas, al medio, a los rodajes, y es lógico que si estamos viviendo en un sitio donde estamos viendo rodajes y estamos viendo un movimiento alrededor del cine que tiene un valor añadido, pues que queramos también participar de él. Está abierto todo el mundo. Pero en este sitio vivimos hace mucho tiempo y no sé por qué tengo la sensación de que hubo un espacio de tiempo en el que anduvo como muerto, como medio parado, y parece que resurge. Ahora, es mi impresión, no sé si estoy lo correcto. Sí, ¿no? Sí puede ser un poco. Quizá haya hecho falta ese tiempo de reflexión, de reciclaje,
de también crecer nosotros como almerienses, porque vamos, yo una cosa que no me canso de decir, haremos la proyección, los profesionales, la industria que está creciendo, los proyectos, esto no ha pasado nunca en Almería. Entonces ahora podemos decir que tenemos muchos profesionales trabajando en el cine dentro y fuera de Almería que son de Almería, tenemos muchos proyectos almerienses, tenemos hasta películas almerienses. O sea, eso nunca se ha podido decir. Esperemos que dure mucho tiempo, que es lo bueno, ¿no? Sí, eso esperamos, que siga la gente con mucho interés y que siga acercándose al cine y queriendo participar. Nico Fernández, muchas gracias y ya continúa con tu trabajo y muy amable por habernos cedido estos minutillos, muy amable. Nada, a vosotros muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín Nico Fernández está impartiendo este taller, como decíamos, de edición y montaje dentro de lo que es el plano inclusivo Gallo Pedro, y aquí se ha venido esta tarde, como otras tardes, el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así lo seguiremos haciendo. Fundador de Digital Master, el amigo Nico Fernández, que es un gran profesional. Una recomendación musical para los amantes de Queen. Hace pocos días se conmemoraba esa fecha, en fin, en los años que lleva fallecido, muerto Freddie Mercury, y por tal motivo hay un grupo que está girando por toda España, incluso por países de nuestro entorno europeo, con una gira que se llama 25 aniversario Freddie Mercury Memory Tour. Llegan el 4 de diciembre a las 8 de la tarde al Auditorio Municipal Maestro Padilla. Así suenan. Enseguida de vuelta, hasta ahora.